Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Amigo Casas Educa. Bueno, en esta ocasión vamos a visualizar el taller de control de pagos con 600 registros. Es una base de datos que contiene en sus columnas, en este caso la columna B, la identificación del empleado a través de un código, el nombre del empleado en la columna C, en la siguiente columna el correo corporativo, posteriormente el cargo que está desempeñando actualmente la empresa, la fecha de pago, el área a la que pertenece, algo tan importante que vamos a tener en cuenta en el desarrollo de este taller, el sueldo mensual en pesos colombianos, el auxilio de transporte, horas extras, bonificaciones habituales, descuentos en salud, pensión y en la columna N el pago neto. Asimismo vamos a encontrar los diferentes tipos de bancos o entidades bancarias en las cuales los empleados tienen su cuenta, el tipo de contrato que tienen, el mes de pago y el estado del pago. Teniendo en cuenta estos datos y esta base de datos que ustedes van a empezar a seguir paso a paso, lo primero que tenemos que hacer siempre cuando tenemos bases de datos es analizar el contexto. Lo acabamos de analizar, es importante que ustedes vayan a la parte final, es decir, a los 600 registros, revisen que no haya ninguna de las filas vacías, las filas que tienen pues todos los datos, es algo muy importante, y que se tenga claridad de todo el proceso, es decir, de la base de datos. Ya teniendo en cuenta esto, ustedes en cualquier entorno laboral, empresarial, en cualquier empresa de cualquier sector económico y en cualquier parte del mundo van a encontrar bases de datos, y sobre esas bases de datos se van a generar una serie de informes que ustedes por supuesto van a presentar. Lo primero que tenemos que hacer es identificar al primer empleado, de nombre Víctor Aramburo Piña. El cargo es director, fecha de pago 31 de mayo de 2025, la dirección general es el área a la que pertenece, el sueldo mensual equivale a 5.167.049 pesos colombianos, el auxilio de transporte. Entonces aquí cada uno va a analizar, porque recordemos que cuando trabajamos con bases de datos en Excel debemos analizar el contexto, y en un área administrativa, dentro de todo el proceso, tenemos que identificar el auxilio de transporte. Entonces, para el auxilio de transporte vamos a tener en cuenta varios factores. Aquí nos aparecen las horas extras, bonificaciones habituales. Vamos a ver. Pasamos directamente a la fórmula que ustedes van a utilizar, y como ya hemos visto en otros videos y que ustedes pueden regresar y volverlos a visualizar, recuerden que la práctica hace al maestro. Aquí lo primero que tenemos es la fórmula. Le estamos diciendo a Excel que sí, que es una fórmula por supuesto muy interesante para traer este dato, y es lógica que si la celda H2 obedece o equivale al sueldo mensual que estamos visualizando, es decir, que si ese sueldo mensual es menor o igual, aquí tenemos dentro de la fórmula el símbolo de menor o igual. Ahí le estamos diciendo menor o igual y todavía no sabemos qué dato. Listo, que si ese valor, el valor que está en esa celda, es menor o igual a un dato, nos va a traer un valor. Si es mayor que ese dato, nos va a traer 0. ¿Esto de dónde sale? Es muy importante tener en cuenta la legislación laboral, en este caso la legislación laboral en Colombia, teniendo en cuenta que estamos desarrollando un ejercicio en Colombia. Si fuera en otro país, tendríamos que tener en cuenta la legislación laboral del país en el que nos encontremos desempeñando nuestras funciones. En este caso, en Colombia, se establece que para tener derecho al auxilio de transporte se debe
tener en cuenta que el salario debe ser igual o menor a 2.847.000 pesos, es decir, 2 salarios mínimos. Una persona en Colombia, un empleado, un trabajador, un colaborador, tiene derecho al auxilio de transporte si su sueldo mensual es igual o menor a un salario de 2.847.000. En otras palabras, menor o igual a 2 salarios mínimos. En ese orden de ideas, la fórmula nos está diciendo que si el valor que encuentra acá es menor o igual a esos 2 salarios mínimos, nos traiga el valor del auxilio de transporte en Colombia en este momento, que equivale a 200.000 pesos. Si esa cifra es mayor, como en este caso, nos debe traer un valor de 0. Aquí ustedes pueden visualizar en este momento que nos trae exactamente el valor de 0, es decir, no tiene derecho. Volvamos a analizar. Ahí lo dejo un momento para que volvamos a analizar realmente. En Excel lo más importante es el análisis y la lógica que le agregamos a todos los ejercicios y bases de datos que tengamos. Ya teniendo en cuenta eso, como ya lo hemos visto en anteriores videos, seleccionamos la celda, vamos a la parte inferior derecha y le damos doble clic y él automáticamente nos trae todos los registros encontrando hasta el último registro, como podemos visualizar. En ese orden de ideas ya tenemos el auxilio de transporte, algo muy importante. Bueno, ahora pasamos a las horas extras que ya vienen por defecto. Es un valor que se trae por defecto en la base de datos y que equivale al tiempo o al trabajo suplementario que realizan cada uno y cada una de los empleados y empleadas en las diferentes empresas. En este caso, en esta empresa denominada XYZ SAS. Recordemos que el SAS significa Sociedad por Acciones Simplificadas. Bueno, acá vemos los diferentes valores de las horas extras. Algo muy importante a tener en cuenta es que también vemos una bonificación habitual. Habitual quiere decir que es constante, periódica, regular y de manera mensual. Y también tenemos unos valores. Eso hay que analizarlo. Posteriormente vamos a los descuentos. Dentro de un proceso de nómina siempre vamos a tener algunos descuentos. En el menor de los casos, los descuentos son salud y pensión, pero en una nómina hay muchos más descuentos, libranzas, pagos, descuentos por órdenes judiciales, etc. Para este ejercicio solamente tenemos el descuento de salud en la columna L. Para eso vamos a tener en cuenta varios factores, algo muy importante, nuevamente la legislación laboral. En ese orden de ideas, quienes trabajan en la parte administrativa deben tener en cuenta la legislación laboral para poder llevar a cabo este tipo de ejercicios y por supuesto practicar para que en el desempeño laboral tengan excelentes resultados. Para el descuento de salud se tiene en cuenta el sueldo mensual como lo estamos visualizando, pero también se tiene en cuenta las horas extras. Y adicional se tienen en cuenta las bonificaciones cuando son habituales. Por eso por supuesto, al inicio de la columna acá se indica que la bonificación es habitual, de manera mensual. Si fuera bonificación ocasional no se tendría en cuenta, pero en este caso sí se tiene en cuenta porque es habitual. Y a ello le multiplicamos por el 4% que en Excel se simboliza 0,04 o en matemáticas se simboliza 0,04. De esta manera automáticamente nos trae el valor, en este caso 227.315 pesos. Seleccionamos de la misma manera que lo hemos venido haciendo en otros talleres y en otros videos que ustedes tienen acceso y traemos el descuento que tenemos, en este caso de salud. Algunos más alto, otros más bajo, debido a que precisamente a lo que acabamos de mencionar, el ingreso base de cotización que se tiene en cuenta. Entonces, si en algún caso a ustedes les llegan a consultar los empleados, los demás empleados que no trabajan, por supuesto, en el área administrativa, en el área de talento humano o en el área de nómina,
La respuesta que ustedes tienen que dar es que se tienen en cuenta el tiempo suplementario, trabajo suplementario, en este caso las horas extras y las bonificaciones habituales. Por lo tanto, el descuento será, dependiendo de eso, aún más alto. Algo muy importante a tener en cuenta es que también tenemos el descuento de pensión. Y el descuento de pensión para los empleados consiste en tener en cuenta los mismos factores. El mismo ingreso, base de cotización, en este caso el sueldo, las horas extras y las bonificaciones habituales. Y también tiene un porcentaje del 4% para descuento del empleado, trabajador o colaborador, como lo podemos visualizar. Aquí hacemos el mismo procedimiento y automáticamente nos genera, por supuesto, todos los resultados. En Excel lo más importante es el análisis, no el resultado, sino el análisis, que yo sepa analizar, porque cada contexto y cada ejercicio y cada base de datos va a ser completamente diferente. Posteriormente vamos al pago neto, es decir, cuál va a ser el pago que va a recibir ese empleado. Y aquí tenemos otra fórmula. Esta fórmula consiste en precisamente determinar cuáles son los factores que se suman y qué factores se descuentan. Tenemos por una parte el sueldo mensual, el auxilio de transporte, que se integran, se suman, las horas extras, las bonificaciones, y a eso se le descuenta tanto la parte de salud como la parte de pensión. Tengamos en cuenta una cosa, y es que precisamente por eso es tan importante llevar a cabo un análisis detallado y tener en cuenta la legislación laboral. De ahí es que precisamente en esta parte el derecho laboral cobra vital importancia. O también toda la parte de gestión administrativa en otros ejercicios de gestión documental, etc. Entonces todo lo que involucra la gestión administrativa nos lleva a determinar que no solamente es el manejo de Excel, sino de otros conocimientos que debemos tener. En este momento automáticamente nos genera el valor, como ya lo hemos mencionado nuevamente, el ingreso menos los descuentos. Y el ingreso constituye sueldo, auxilio de transporte, en el caso de los que cumplan, que ya indicamos qué factores hay que tener en cuenta, las horas extras, las bonificaciones habituales, se descuenta la salud y la pensión. Y eso nos da un valor. Volvemos y hacemos la misma operación y nos vamos a dar cuenta que hay unos salarios bastante elevados y otros ya mucho menores. Todo eso depende de los factores anteriormente mencionados y por supuesto del sueldo mensual que cada uno de los empleados tiene. Posteriormente encontramos en la columna O el banco. Este es el banco en el cual el empleado voluntariamente seleccionó y hizo la apertura de la cuenta bancaria. Pues esos datos son claves. Estos datos también son sensibles y por supuesto deben ser manejados con total confidencialidad en una empresa, una organización, en una institución o en una fundación. Posteriormente tenemos el tipo de contrato, algo fundamental. Aquí para el tipo de contrato debemos regirnos por las reformas, en este caso la reforma laboral y también en otros casos reforma pensional, como el descuento de pensión. En este momento la reforma pensional está en espera de aprobación por la parte de judicial del país, en este caso en Colombia. El tipo de contrato, volviendo, tenemos diferentes tipos de contrato en esta base de datos: indefinido, término fijo o por duración o labor determinada, que constituye y está enmarcado dentro de la reforma laboral. También tenemos el mes de pago. Aquí también revisamos que no haya ninguna celda vacía y vamos al mes de pago. Para eso utilizamos una fórmula en el mes de pago. Algo muy importante para determinar, ya que si en algún momento nos llegan a preguntar, damos una respuesta rápidamente. Para el mes de pago tomamos en la columna, en este caso F, y específicamente la celda, la primera celda, que es la F2. Aquí vemos que la fecha de pago fue el 31 de mayo del año 2025. Volvemos aquí a la fórmula y encontramos que la fórmula se define con igual o más texto. Toma el texto, en este caso la columna de la celda F2, que hace referencia
precisamente a la fecha de pago y entre comillas colocamos MMMM, cerramos comillas, cerramos paréntesis y automáticamente nos trae el mes de pago. Hago la misma operación que ya hemos visto en otros ejercicios, en otros videos, y nos genera automáticamente el mes de pago. Aquí podemos sacar una cantidad de informes. Recuerden que la gestión administrativa depende en gran medida de toda la información y datos que tengamos, como en este caso. Y finalmente tenemos el estado de pago, si está en proceso, aprobado o pendiente. Esto es importante y surte un efecto a la hora de realizar un análisis o si este dato lo necesita el área de tesorería, contabilidad, precisamente para validar. O en su defecto el mismo empleado cuando se acerque e indique que por qué no se ha realizado el pago. Cuando aparece pendiente deben haber unas razones que debemos consultar directamente con la entidad financiera. Recuerden que cuando se hace la dispersión de los pagos, automáticamente entran dependiendo del origen en donde tenga la cuenta bancaria. Que también eso va a cambiar con las nuevas leyes y reformas que se están dando en Colombia. Bueno, ya teniendo en cuenta la base de datos, entonces, ¿qué hacemos? Para esta base de datos debemos tener en cuenta los siguientes aspectos que vamos a mirar acá a continuación. Aquí vemos un instructivo detallado de la empresa XYZ SAS, recordando que SAS, Sociedad por Acciones Simplificadas. El XYZ es un ejemplo ilustrativo que traemos para todo el ejercicio. El presente instructivo tiene como propósito orientar la elaboración de documentos administrativos y de gestión relacionados con el personal de la empresa XYZ SAS con el fin de consolidar información clave y generar comunicaciones oficiales dirigidas a diferentes instancias internas. Lo primero que ustedes van a hacer para seguir profundizando y acercando al área de gestión administrativa en una empresa es, van a realizar una circular informativa general para todo el personal. El objetivo es elaborar una circular interna dirigida a todo el personal de la empresa XYZ SAS en la que se informe la cantidad total de empleados por área. Aquí nos indica requisitos, incluir todas las áreas de la empresa. Ok, entonces nos pide la cantidad total de empleados por área. Nosotros aquí venimos a la base de datos, vamos al botón de datos y filtramos. ¿Qué nos están solicitando? Nos está solicitando la cantidad total de empleados por área. Ok, primero que tenemos que hacer es, por supuesto, empezar a determinar en la columna G el área. Si nosotros vamos al área comercial, ahí vamos a encontrar, ¿cierto? Y automáticamente el sistema nos filtra. ¿Qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo la cantidad total de empleados, o sea que en el área comercial, ¿cuántos empleados tendremos? Para eso, seleccionamos la celda, en este caso cualquier celda ustedes pueden seleccionar, voy a seleccionar el nombre del empleado y la combinación de teclas Control Shift y la flechita hacia abajo, en este caso en el teclado que les aparece, automáticamente les va a llevar a determinar cuántos empleados tiene en este caso el área comercial. Eso es fundamental, ya que en la gestión administrativa todo el tiempo nos están solicitando datos e información. Tenemos dos opciones, volver aquí al área y empezar a seleccionar la siguiente, compras. Y hacemos el mismo ejercicio, seleccionamos, vamos, hacemos el mismo ejercicio, Shift, la combinación de teclas Shift, Control y la flechita hacia abajo y podemos determinar cuántos empleados tenemos en esta área de compras. En cualquier momento la gerencia, la junta directiva puede solicitar esto, precisamente porque son datos e información relevante, por ejemplo, para una licitación, por ejemplo, para una celebración. Estamos acercándonos a la fecha de fin de año y muchas empresas realizan actividades de fin de año para despedir a los empleados y cerrar el año con éxito. Para eso se requiere esta información, ya que se pueden hacer reservas, ya sea para un almuerzo, para una cena, para unas actividades, para la entrega de regalos, para determinar los empleados que hay por área y por área realizar una entrega de un incentivo, etc.
Entonces es algo fundamental, no lo olvidemos. Vamos acá a datos y seleccionamos filtro. Aquí voy a volver a dejar sin filtro nuevamente. Pasamos a la siguiente parte. Dice: la información debe presentarse de forma clara utilizando un listado para facilitar su lectura. Recordemos que aquí estamos entregándole, ustedes van a redactar una circular entregando esa información, ¿cierto? Para todos los empleados. Bueno, el tono de la circular debe ser institucional y respetuoso. Segundo punto que debemos tener en cuenta. Se debe elaborar una carta dirigida al gerente general. El objetivo es redactar una carta formal dirigida al gerente general de la empresa XYZ SAS, en la cual se indique la cantidad de empleados que no tienen derecho al auxilio de transporte. Lo vimos anteriormente. Y también las razones específicas por las cuales estos empleados no tienen derecho a este beneficio. Entonces allí ustedes deben tener en cuenta, van a elaborar el membrete institucional de la empresa, lo van a redactar en tono formal y técnico y van a firmar la carta por el área responsable de talento humano. Para esto es importante que tengan en cuenta la guía técnica colombiana más conocida como GTC 185, en la cual se habla de toda la documentación organizacional que establece el ICONTEC y que tiene todas las normas básicas para establecer los criterios para la elaboración de todos los documentos, por supuesto correspondencia, descriptores, etc. Y van a encontrar por supuesto la tabla de contenido en la cual ustedes se dirigen y van a directamente, en este caso si se estaban hablando de cartas, memorandos. Esto para la gestión administrativa es indispensable. Circulares, actas, de hecho informes. Ustedes pueden, todo el personal que trabaja en el área administrativa es tan versátil que pueden trabajar en diferentes empresas y sectores. Pongo un ejemplo. Pueden trabajar en una empresa de abogados, un bufete de abogados. Todo el tiempo se están haciendo documentos administrativos. Por eso la importancia de tener en cuenta que ustedes, por supuesto, deben basarse en la guía técnica colombiana. Bueno, para la tercera parte van a hacer un informe general teniendo en cuenta la GTC. Este informe es para la junta directiva. El objetivo es elaborar un informe consolidado dirigido a la junta directiva de la empresa XYZ SAS con base en la información de gestión del año 2025. La junta directiva está solicitando estos datos. Se las está solicitando al gerente y el gerente le solicita a la persona encargada de la gestión administrativa, en este caso ustedes. Para ello, dentro del contenido del informe, ustedes van a identificar y reportar el gasto total en horas extras por cada mes del año 2025, desglosado por área. Entonces nos dice el gasto total en horas extras. Vamos nuevamente a la base de datos, ubicamos por supuesto la columna de las horas extras que la encontramos por acá en la columna J y nos está diciendo que por cada mes del año 2025 desglosado por área, o sea que yo tengo que realizar un filtro para poder identificar, ¿cierto? Entonces nos está diciendo que por mes. Vengo a la fecha de pago, selecciono el mes, me aparece el mes y luego selecciono el área. Voy a empezar por el área comercial. Y aquí voy a encontrar las horas extras. ¿Qué me está diciendo? El gasto total. Tendré que aplicar una de las fórmulas vistas anteriormente, que es, por supuesto, la sumatoria de, en este caso, las horas extras. ¿Sí? Aquí vemos, si yo desplazo, ahí puedo sacar rápidamente el valor. También puedo utilizar las fórmulas que ustedes han visto anteriormente. Posteriormente me está diciendo que incluir todas las áreas, o sea que debo detallar. Posteriormente voy a identificar el gasto en bonificación habitual mensual. Quito el filtro, vengo acá, me está diciendo que indicar el gasto mensual en bonificación habitual mensual para cada área durante el año 2025. Entonces ya no voy a tomar la columna J, sino la columna K. Ok. Y hago el mismo procedimiento. La bonificación mensual, selecciono. Bueno, me está diciendo que es por área. Entonces vengo acá por área y empiezo a identificar. Voy a seleccionar, por ejemplo, el área
de contabilidad y ahí me aparece la bonificación que ha tenido cada empleado, por supuesto del área de contabilidad. Asegurar que se incluyen las mismas áreas mencionadas en el punto anterior, es decir, todas las áreas de la empresa. Posteriormente me está diciendo que realice un análisis de áreas con mayor gasto, es decir, debo identificar y describir las áreas que presentaron el mayor gasto en los meses de enero, marzo, junio, septiembre y octubre. Las áreas que presentaron mayor gasto. Entonces, para eso debo tener en cuenta, por supuesto, la columna de horas extras, la bonificación, ¿cierto? Mensual habitual, el salario, etc. Para poder determinar. Con base en esos resultados, ustedes van a proponer estrategias y recomendaciones orientadas a reducir el gasto de personal, garantizando la eficiencia operativa y el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Algo muy importante, en el área de gestión administrativa, con todos los conocimientos, se debe aplicar, por supuesto, en este caso, en las bases de datos de Excel y todo el trabajo con Excel y ofimática, se debe tener en cuenta que también es importante proponer esas estrategias para reducir el gasto de personal. Pongo un ejemplo. Aquí tenemos bonificaciones habituales. Para reducir el gasto, esas bonificaciones podrían modificarse a bonificaciones ocasionales. Y eso teniendo en cuenta, por ejemplo, las comisiones o algún otro incentivo que permita, por supuesto, reducir esas bonificaciones mensuales, ¿sí? Entre muchos otros aspectos. Venimos a la información bancaria, que es el siguiente punto. Aquí van a identificar y describir los dos bancos en los que los empleados de la empresa poseen sus cuentas bancarias. Especificar el número de empleados asociados a cada entidad. Entonces, los dos bancos en donde poseen cuentas bancarias. Esos dos bancos que ustedes escogen, precisamente es en donde la mayor cantidad de empleados tienen su cuenta bancaria. Entonces ustedes deberán filtrar, empezar a realizar el conteo y determinar cuál de estos bancos, entre Banco Bogotá, Itaú, Banco Colombia, BBVA y Davivienda, cuáles son los dos bancos en donde la mayoría de los empleados tienen su cuenta bancaria. Posteriormente, tipos de contrato laboral. En la columna P tenemos los tipos de contrato. Aquí ustedes ¿qué van a hacer? Clasificar y detallar el número de empleados según su tipo. Es decir, cuántos tienen contrato a término fijo, término indefinido y por duración o labor determinada. Y posteriormente van a realizar, con base en la terminación de los contratos a término fijo, van a tener en cuenta que todos los empleados con contrato a término fijo, es decir, aquí ustedes deberán filtrar, estamos hablando de todos los empleados con contrato a término fijo, aquí los podemos identificar, deberán recibir carta de terminación del contrato laboral. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, la empresa tomó la decisión de terminar el contrato de trabajo. ¿Por qué razón? Ya vamos a ver. Con fecha de finalización el 31 de octubre de 2025, debido a una reducción significativa de clientes. Esto quiere decir que la empresa no está pasando por un muy buen momento, ¿cierto? Financieramente la empresa ha reducido los clientes y por lo tanto se reducen los ingresos. Estos ingresos recuerden que se ven reflejados en un estado financiero, en el estado de resultados. Ahí se ven reflejados los ingresos y los gastos, por supuesto, ¿cierto? Y la utilidad o las pérdidas. Y en ese orden de ideas, con la información que tenemos, inferimos que, por supuesto, sus ingresos han disminuido considerablemente porque se debe terminar el contrato de trabajo. Todos estos empleados ingresaron el 2 de febrero de 2022. Entonces ustedes harán las cuentas y ya llevan algún tiempo en la empresa. Para eso van a elaborar una carta de terminación de contrato. Nuevamente van a tener en cuenta la GTC 185, dirigida individualmente conservando el formato institucional y los lineamientos legales vigentes. Algo muy importante a tener en cuenta, y es que para desarrollar este punto y para elaborar la carta de terminación de contrato, ustedes, por supuesto, van a elaborar un modelo
de terminación de contrato. Acá tengo un ejemplo, pero eso es sencillamente un ejemplo. Ustedes, por supuesto, harán unos ejemplos con todo el conocimiento que ya tienen de la gestión administrativa. Van a poder diseñar una carta de terminación aún mucho mejor, en donde, por supuesto, coloquen el encabezado, el pie de página, ¿cierto? Con el logotipo de la empresa que deseen. Y en este caso tenemos los siguientes datos que son claves: la ciudad, a quién va dirigido, es decir, el tratamiento, el cargo y el documento de la persona. El asunto, la terminación de contrato a término fijo. El saludo, el cuerpo del documento que nos indica que de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo de Trabajo, la empresa XYZ SAS le informa que su contrato de trabajo a término fijo, suscrito el día, bueno, ahí aparece la fecha de ingreso, finalizará el próximo, fecha de terminación, en razón al motivo de terminación. Durante el tiempo que usted laboró con nosotros, desempeñó el cargo de, demostrando compromiso o responsabilidad, por lo cual agradecemos su valioso aporte a nuestra organización. Le comunicamos que la empresa cumplirá con todas las obligaciones legales y laborales derivadas del contrato hasta la fecha de terminación y que podrá acercarse a la oficina de talento humano para recibir su liquidación correspondiente. Y en ese orden de ideas, finalmente se cierra. Agradecemos nuevamente su tiempo y dedicación y le deseamos éxito en sus futuros proyectos. Atentamente colocan el nombre de la persona. Aquí tenemos como ejemplo Asus Bell, coordinador de talento humano, XYZ SAS, que es el nombre de la empresa, y pues el correo electrónico. Este es un ejemplo. Ustedes van a diseñar uno aún mejor, mucho más detallado y por supuesto aplicando todos los conocimientos que han adquirido en gestión administrativa y en todos sus estudios, desde que están relacionados con la parte de gestión administrativa. Algo muy importante a tener en cuenta es que para ello, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionar acá, sacar el filtro, volverlo a tomar, seleccionar en la columna P el tipo de contrato, en este caso término fijo. En este tipo término fijo, copiar esta base de datos, seleccionarla y la copian y la van a pegar en la siguiente hoja que tenemos dentro del documento. Ahí van a copiar, como ustedes se dan cuenta que se visualiza, quedaron los datos de los empleados únicamente con contrato a término fijo, ¿cierto? Y el motivo de terminación ustedes lo van a digitar, ¿sí? Algo muy importante a tener en cuenta, van a traer los datos o también pueden hacer lo siguiente. Sencillamente, ya ustedes conocen cómo traer información y en otros videos aparece también cómo traer información. Nombre del empleado, vamos a la base de datos original, vamos a la primera, en donde está el nombre del primer empleado, teniendo en cuenta que aquí ya y asegurándonos de que realizamos el filtro, término fijo, y seleccionamos el nombre del primer empleado, damos clic y automáticamente el sistema nos determina. Se llama Lucho Novoa Rosselló, ese es el nombre del empleado. Ustedes van trayendo toda la información de cada uno. La única información que no van a encontrar o en la anterior base de datos es el motivo de terminación. Lo digitan ya que la terminación es sin justa causa. Es decir, la empresa toma la decisión de terminar el contrato de trabajo a todas estas personas debido a que los ingresos se han reducido. Es decir, la empresa está en una situación financiera bastante complicada. Bueno, posteriormente que ustedes ya tienen la base de datos, van a trasladar esa base de datos a otra base de datos como la que podemos visualizar. Es decir, copian y pegan en un nuevo documento en Excel. Esa base de datos en donde encontramos únicamente los contratos a término fijo. Y aquí ya están sin filtros, la organizan, la dejan bien bonita, la adecúan, le colocan ustedes, por supuesto, los colores representativos de los documentos administrativos. Por ejemplo, esta escala de grises que muestra la alineación hacia los documentos organizacionales y por supuesto ustedes dejan muy bien organizado esto como está acá. Recordemos que las fechas deben estar en formato. Ustedes seleccionan las dos columnas, clic derecho, formato de celdas, y en formato de celdas
van a ir a fecha y por supuesto van a colocar día, mes y año, precisamente para que el sistema les pueda traer toda la información. Ya teniendo en cuenta esto, ustedes cierran este documento lo cierran, lo guardan por supuesto, lo cierran, debe estar en su computador y se van a la carta en donde ustedes hicieron el diseño. Este diseño nos trae referencia de que son los campos que debemos tener para automatizar. Y eso se denomina combinación de correspondencia. Vamos a correspondencia, en el menú correspondencia en Word, le indicamos que iniciar la combinación de correspondencia. En este caso es una carta, seleccionamos cartas y posteriormente seleccionamos los destinatarios, acá como lo podemos ver. Usamos una lista existente, en esa lista existente, cuando le den clic, ahí les va a aparecer y les va a traer todos los documentos en Excel que ustedes tienen. Ustedes van a seleccionar este documento que ustedes guardaron. Se sugiere que se coloque base de datos, terminación, término fijo, XYZ. De esa manera lo pueden ubicar fácilmente al darle usar una nueva lista existente. Tan pronto ustedes le den clic en usar una nueva lista existente, entonces vamos a, en este caso, a visualizarlo rápidamente. Y aquí tenemos entonces el taller de control de pagos. Y aquí tenemos, en este caso, la base de datos. Si yo le doy clic en abrir, automáticamente él me la trae y me muestra, en este caso, la base de datos. Aceptar. Y automáticamente ya me genera o me habilita algo que se llama insertar campo combinado. Para insertar campo combinado me ubico en esta parte que tengo, le doy clic, esta es una guía y voy a darle clic en fecha de terminación para que me traiga ese campo. Ahí automáticamente ya él me lo trajo. Si yo le doy clic acá, me va a aparecer una vista previa de resultados. Lo mismo acá, nombre del empleado. El nombre del empleado le doy clic en insertar campo combinado. Con esta guía me ubico y voy a nombre del empleado. Dándole clic en nombre del empleado, voy a la vista previa de resultados para mirar y me aparece el primero, Lucha Nova Rosselló, que ya lo habíamos visto anteriormente. Y así con cada uno de estos. Después de que realice todo, vuelvo y le doy clic en vista previa de resultados. Me van a aparecer la cantidad de empleados que tienen contrato a término fijo, que se les va a terminar su contrato de trabajo. Me genera la combinación de correspondencia y finalmente le doy clic en finalizar y combinar para poder ya sea enviar a través de correo electrónico o imprimir los documentos. En este caso depende de la empresa para la cual ustedes se desempeñen y en el área de gestión administrativa. Finalmente nos quedará un documento, por supuesto estándar, en los que cambian los datos claves del empleado. Esto se hace precisamente para automatizar y que los empleados rápidamente tengan, por supuesto, su notificación, se acerquen al área de talento humano, realicen las correspondientes firmas y el área de talento humano proceda con la liquidación definitiva de todas sus prestaciones sociales, que le corresponde al área de talento humano en una organización. De esta manera ustedes pueden automatizar este trabajo para cualquier tipo de gestión administrativa que estén realizando. Y en ese orden de ideas finalizamos con el formato y la presentación final. Todos los documentos, circular, carta al gerente, informe y cartas de terminación de contrato de trabajo deben redactarse con una redacción formal, clara y coherente. Esos documentos finales deberán entregarse en formato Word y Excel para las bases de datos. Deben revisar la ortografía, fechas y coherencia de datos antes de su envío. Bueno, no olviden suscribirse a nuestro canal y nuevamente gracias por seguirnos. Gracias a todos y a todas.